Invitamos a Marina Andrujovic, que se recibió en la Universidad de El Salvador, es licenciada en Psicología y en Selección de Personal y Potencial Humano en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en Manpower Group en selección de perfiles gerenciales, mandos medios y jerárquicos. Asesora y realiza servicios de consultoría y búsqueda en selección permanente. Y la hemos invitado a conversar con nosotros sobre estrategias de marketing personal. Cómo nos vendemos, será la palabra, cómo nos presentamos, cómo nos hacemos apetecibles al empleador o al que va a comprar y a contratar nuestros servicios, profesionales o en relación de dependencia. En este caso sería lo mismo. Marina, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, wow, cuántos ingenieros y una psicóloga, me siento el perro verde, sin lugar a dudas. Bueno, buenas tardes chicos, chicas. La idea un poco como decía Sebastián, es contarles algo de marketing personal, que de marketing solo tenemos de marketinero el título, porque en realidad está más asociado a un concepto de empleabilidad y de inclusión laboral, como mencionaba Juanjo antes, ¿no? Está un poco por suerte bastante relacionado a lo que él presentó con lo que me gustaría compartir con ustedes. ¿Por qué puse marketing personal? Porque me gusta pensar, no por cosificar, pero me gusta pensar a los candidatos cuando hago selección de personal en que son un producto. Porque en definitiva, para mi rol, representan un producto. Con esto yo le quiero dejar a ustedes espacio para que ustedes reflexionen para cuando llegue el momento en que ustedes hagan una entrevista laboral, puedan ir pensándose desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes técnicamente se están formando, y muy bien, estimo que por eso están aquí también, pero muchas veces pasa que hay conocimientos sobre nosotros mismos que no tenemos, porque no nos hicimos el ratito para ponernos a pensar en cómo somos realmente. Entonces, lo que le propongo, y teniendo en cuenta lo que habían mencionado antes de las competencias blandas, es que hagan una autorreflexión en ese sentido. ¿Cómo soy realmente? ¿Qué cosas me gustan hacer en lo concreto? ¿Qué cosas yo puedo medir para saber, como decía Juanjo, hay competencias, está la proactividad, la planificación, la organización, el trabajo en equipo? ¿Cómo sé, si no trabajé nunca, por ejemplo, que tengo esas competencias? ¿Cómo sé si veo un aviso en el diario donde están enumeradas y dice, se valorará para esta posición ser proactivo, orientado a resultados? ¿Cómo sé si yo tengo un perfil orientado a resultados? ¿Se preguntaron eso alguna vez, así como al pasar? ¿Y esto qué es? ¿Cómo sé? Para ustedes, para armar un plan de marketing, que era un poco mi idea, por eso la metáfora del marketing en sí mismo y el producto, hay que pensar un plan de acción, que es, claro, al momento de cómo me vendo, a dónde. Listo, me recibí, como dijo Juanjo, bueno, me recibí, no me aflojo, ahora salgo a la carrera laboral. Si tengo la intención o proyecté encontrar un trabajo en relación de dependencia, tengo que saber a dónde voy a salir a buscarlo, cómo me voy a presentar, cuáles son las herramientas con las que cuento hoy. Está instalada una, que por suerte sigue siendo la que más usamos y la más útil, que es el currículum vitae, que es nuestra carta de presentación para que otro que no nos ve y no nos conoce pueda hacer una rápida lectura de quién soy, qué hago, qué me gusta hacer y sobre todo esto, ¿no? ¿Con qué cuento? ¿Qué ventaja competitiva tengo sobre los otros ingenieros? Ustedes piensen nomás el ejemplo de esta sala, suponiendo que sean, no sé, 800. Técnicamente los 800 están haciendo la misma formación profesional. Van a tener todos un título de ingeniero civil. ¿Qué los diferencia a ustedes de su compañero? Yo podría decirles que desde mi lugar, técnicamente, no sé, porque yo no soy tampoco del mismo rubro como para poder evaluar y entender qué características técnicas los definen. Para mí son todos iguales, ingenieros civiles. Entonces, las características personales de cada uno y las competencias blandas los pueden posicionar mejor o peor dependiendo de la necesidad del empleador de turno. Por último, dentro del plan, una vez que ustedes arrancan ese camino, tienen que hacer un seguimiento y evaluar los resultados, que no siempre pueden ser lo que uno espera. Y tratar de capitalizar la experiencia
en pos de futuras experiencias, dependiendo del resultado que tengan, ya sea de una entrevista o de alguna pasantía o algún assessment o cualquier otra técnica que les toque experimentar en algún proceso de selección. La primera etapa de autoconocimiento. He sabido que el selector tiene un espacio y un tiempo muy reducido para evaluar el candidato que tiene enfrente, y muchas veces no solo el selector, sino el empleador del otro lado, cuando hace una entrevista, tiene un espacio muy corto para saber quién tiene delante y cuán apto es este recurso para el perfil que está requiriendo, ¿no es cierto? Yo sé lo que necesito para mi empresa, ¿cómo sé en poquito tiempo si esa persona es lo que estoy buscando? Entonces voy a hacerle preguntas para entender quién es. Y si uno, muchas veces me pasa que encima pregunto cosas clásicas como fortalezas y debilidades, que es algo que había mencionado Juanjo, que todos sabemos que se puede llegar a preguntar porque ya es como Vox Populi, y muchas veces me encuentro con candidatos que en fortalezas destacan muchas características propias y a la hora de mencionar debilidades, o peor aún, si uno le pregunta por la palabra defectos, les cuesta sintetizar, les cuesta decir, les cuesta asumir, y obviamente que si no se lo preguntaron antes, en una entrevista laboral directamente se bloquean, porque es algo en lo que nunca pensaron. Y sí, todos tenemos defectos, entonces está bueno que lo tengamos bien identificados a los nuestros, como para que sean aspectos a desarrollar. Entonces, pregúntense, ¿qué quiero hacer? Es otra que preguntan, ¿y por qué te gustaría trabajar acá? ¿Sabés a qué se dedica la empresa? ¿Sabés qué proyecto tiene este año, el año que viene? ¿Sabés cómo nos movemos en el mercado? Muchas veces el empleador espera que la persona que llega entienda algo del contexto. Entonces, lo que yo quiero hacer, ¿lo tengo claro? ¿Lo que yo quiero hacer tiene relación con lo que esta empresa pretende? Un punto clave para saber si postulo y avanzo a una instancia siguiente o directamente no. Pero tengan claro, porque ser técnicamente ingeniero civil no significa que van a poder hacer absolutamente todas las tareas o tener posiciones en las que aplique su formación. Hay cosas que seguramente no les va a gustar hacer y muchas otras que no van a ni querer hacerlas, pero es importante que ustedes lo sepan, que además son los únicos que lo pueden saber. Lo que les dije antes, detección de fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo mejor que tengo? Me enfoco en eso como para poder venderlo y reforzarlo bien. Y todo aquello que ustedes puedan identificar como debilidades, piensen de qué manera lo pueden compensar, véanlo siempre como aspectos a desarrollar. Identificar potencialidades, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me resulta fácil aprender? Hoy está como instalado a nivel popular de que las nuevas generaciones, que son todos ustedes, les resulta muy fácil ayornarse a todas las novedades tecnológicas. Bueno, ¿para qué cosas cada uno de ustedes se pueden ayornar más fácil? Y a mí, trabajando con personas así, a mí me sienta bien aprender esto así, soy muy buena optimizando procesos, hice una pasantía con algún proceso de calidad y me sienta muy bien aprender sobre normas, memorizo rápido números, no sé. Cada uno debe saber con qué cosas se siente más cómodo en toda la etapa de aprendizaje. Toda la vida vamos a estar aprendiendo y es importante que sepamos con qué cosas se nos da más fácil el aprendizaje como para ir, ¿no?, orientándonos hacia eso. Y después identificar qué cosas hice bien. Yo cuando digo identificar competencias siempre les recomiendo a los candidatos que se piensen en distintos ámbitos de la vida, como decía Juanjo. Si por ahí alguno no tiene una experiencia laboral de mucho tiempo o nunca se puso a reflexionar cómo es haciendo determinado trabajo en la facultad o lo que fuera, y se tiene que poner a pensar en qué competencias blandas tiene o cómo sabe qué competencias tiene o qué logros concretos tiene sacando lo académico, piénsense en lo cotidiano. A ver, practico un deporte, ¿para qué soy bueno? ¿Es un deporte de equipo, un deporte individual? ¿Cómo me concentro? ¿Cómo manejo la tolerancia a la frustración? ¿El control de los impulsos? No sé si soy arquero, si soy defensor, ¿cómo manejo la agresividad? Son todos temas que a lo mejor nunca lo pensaron, pero que en esta instancia es muy importante tenerlas claras. Planificación, si me gusta cocinar, soy bueno, planifico, puedo organizarme. Les digo esto así con ejemplos muy claros porque es de la vida cotidiana. Cómo soy cuando manejo, cómo soy con mis amigos, cómo soy en mi familia. Soy el hijo menor, soy el más grande, el del medio. Cómo soy como padre, como pareja. Son un montón de cuestiones
que a ustedes les van a permitir identificar competencias blandas. Sí, la verdad que cada vez que hacemos un trabajo de equipo, a mí mis compañeros me delegan la tarea de la logística porque soy bueno organizando. Bueno, genial, ahí hay una competencia. Pero si no se pusieron a reflexionar en esto, cuando alguien viene y en frío les pregunta, no la saben contestar. Entonces vayan pensando, que es un poco el objetivo que tengo yo con este mensaje que les quiero dejar, en ustedes mismos. Piénsense ustedes en todos los ámbitos como para cuando les toque responder a esto, tengan un punto de partida, o tengan de qué hablar, o tengan que compartir, ya sea con el entrevistador, con el futuro empleador, o en cualquier otro entorno donde esto amerite. Sabía que me iba a pasar a mí también. Y sí. Bien. Seguimos con esta etapa de autoconocimiento. Desafíos, acciones y resultados de cada uno de tus logros. Esto es importante para entender qué es un logro, ¿no? Me saqué un 10 en la cátedra más difícil. ¿Y vos por qué lo considerás un logro? Porque a lo mejor para alguien que no está evaluando alguna característica académica o que no tiene en cuenta eso como algo valorable, no te va a entender. Entonces, explicar por qué para vos fue un desafío y era difícil porque la verdad que el docente a nadie nunca le puso un 10. Ah, bueno, ahí cambia. Entonces, todo eso usted lo tiene que tener bien claro. ¿En qué te sirvió? ¿Qué tuviste que hacer vos para sacarte el 10? Enumeradas acciones. ¿Qué resultados obtuviste? Esto, la gente que lo sabe poner en el currículum se vuelve altamente empleable porque cuando expresa bien un logro, pone, incrementé el 80% de las ventas en un lapso de 16 años, optimizando los procesos comerciales, aumentando el equipo de ventas, y que logré que la compañía rentabilice un 300% esa unidad de negocio. Así, en 2 renglones, expresó los 3 puntos y hace que la persona que lo lee del otro lado dice, ah, mirá qué clara que la tiene, sabe lo que hizo, y eso se vuelve que la persona se destaque del otro producto que puede ser igual. Ustedes imagínense como ingenieros civiles que son, no sé, una gaseosa cola, para no decir una marca. Hay 3 o 4 y yo le digo eso y se le viene una seguramente a la cabeza en primer lugar. Algo hace para destacarse todo el tiempo en el mercado, ya sea con publicidad, con el estilo de publicidad que tiene, con lo que fuera, pero el posicionamiento que logra hace que se destaque del resto y ustedes en un futuro tienen que ser esa gaseosa cola de éxito entre sus pares para que las empresas los busquen a ustedes y no ustedes busquen a las empresas, ¿sí? Definición de competencias, competencias blandas, ejemplos, competencias técnicas, de eso no me quiero explayar, pero ya les dije un poco, las competencias blandas son todas esas más intrínsecas a las características de personalidad. Les nombro algunas, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad, orientación a resultados, orientación al cliente, planificación. Las técnicas tienen que ver con el manejo de un determinado soft, de hacer algunos tipos de, no sé, planos en el caso de ustedes, bueno, no tanto, de tener un trabajo específico en una obra, hacer algo concreto, técnico que requiere formación académica. Lo otro es un desarrollo que tiene más que ver con uno. No quiero quedarme sin tiempo. Pasamos la tiempo. Esto no anda definitivamente, chicos. Y ahí estamos. Plan de acción, como les dije, el primer punto es definir hacia dónde voy a empezar mi búsqueda de empleo y ya les dije que la herramienta más útil y popular es el currículum vitae, que tiene distintos tipos de formatos, distintas apariencias, contenidos, extensión. Se las hago corta acá, traten de ser lo más concreto posible. Piensen que la persona que está del otro lado, sea un empleador, un selector, tiene que leer cientos de miles, entonces traten de utilizar la menor extensión posible y poner en un orden claro sus datos personales, clara la formación académica y técnica que tienen y muy claro las experiencias laborales. Las experiencias laborales las ponen el periodo de tiempo que trabajaron, el nombre de la compañía donde trabajaron, el puesto que desempeñaron y las tareas y responsabilidades. Si tienen un logro para destacar, lo ponen como el ejemplo que les dije y listo. Bien concreto. No se explayen en adjuntar charla, curso, que quedan 8 hojas donde el que está del otro lado no termina de entender
qué viene a qué. Destaquen eso, después, en otra instancia, van a tener la posibilidad de compartir más información sobre ustedes. Enfóquense en eso. Otra herramienta que acompaña el currículum que es muy útil para que ustedes destaquen quiénes son y que puedan ponerle su toque personal como huella digital es la carta de presentación, que está como muy desvalorizada y que hoy prácticamente casi nadie lo usa. Pero ahí ustedes tienen 2 párrafos para decir quiénes son, para qué son buenos y qué quieren hacer. Entonces, con eso ya están orientando, se están orientando ustedes mismos en el proceso y en el que lee del otro lado los puede clasificar mucho más alineado a sus objetivos profesionales. No dejen de usar las 2 herramientas combinadas, una carta de presentación con una breve descripción de ustedes y en el currículum, lo más claro y concreto posible, la experiencia y la formación de ustedes. Que nunca les falte los datos de contacto. Parece obvio, pero muchas veces no está. Traten de destacar los aspectos positivos de ustedes, otras cosas obvias, pero que está bueno recordar. Evitar meterse con algunos temas que pueden generar debate, porque no es el objetivo del currículum. Me refiero a esto con posturas políticas, futbolísticas, religiosas, todos temas que pueden llegar a generar controversia que son para otro contexto. Evitar blancos en la cronología. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, pongo de enero del 2016 a julio del 2016, que estuve trabajando en determinado lugar, y después pongo agosto, es una cosa, porque ustedes dicen, bueno, terminó en julio y empezó en agosto, pero hay currículum que la última experiencia laboral es del 2008 y la siguiente arranca el 2012. No dejar esos blancos librados a la interpretación del selector, nunca nada librado a la interpretación. Si hice otra actividad que no fue en relación de dependencia, lo que fuera, lo aclaro, para que no quede ese bache que no se entiende. Bueno, obviamente comprobar que el currículum tenga una orientación coherente, se sugiere en el orden que les dije antes, primero datos personales, formación académica, la experiencia laboral que va siempre de la más reciente a la más antigua. Utilizar palabras completas, no siglas que no se comprendan. Por ahí ustedes tienen un lenguaje técnico que están acostumbrados a abreviar un montón de palabras, un montón de sistemas. Piensen que del otro lado se pueden encontrar con un profesional que nada tiene que ver con su formación, como por ejemplo en mi caso, que es probable que muchos de los electores no conozcan toda la jerga del lenguaje que utilizan ustedes. Entonces, por ahí, bienvenida a la frase, más vale que sobre y no que falte, entonces aclarar bien a qué corresponde cada cosa que nombran. Y si tienen la posibilidad, una vez que armen el currículum, preséntenlo a una persona relacionada con la vida empresarial para que les pueda orientar, que les dé punto de vista, o se pueden acercar a cualquier consultora de recursos humanos que les pueden orientar sobre la calidad del CV o le pueden aconsejar en algunas cosas que se pueden modificar. Seguimos. En el plan de acción es lo que yo les decía, ¿no? Tener la carta de presentación que se puede enviar por mail, investigar sobre la empresa a la cual me quiero postular, los canales de acceso, todas las redes sociales hoy, LinkedIn es una red social laboral, que si no la conocen, googleenla porque hoy es muy utilizada sobre todo por los headhunters, que es los que van a salir a buscarlos a ustedes en el mercado. Y cuando ustedes se postulan a alguna búsqueda que ven en el diario y demás, que ven el membrete de la empresa, nunca vayan a una entrevista sin saber a qué se dedica, como yo les decía, cuál es el contexto actual de esa empresa. Entonces tienen como plan de acción la preparación previa a la entrevista, que es esta investigación, todo el día anterior, ¿sí? Cómo se van a preparar, el tema de la puntualidad es muy importante en ese sentido. Traten de prever todas las contingencias que pueden llegar a tener. El día de la entrevista sepan perfectamente con quién se van a reunir, cómo se llama la persona, en qué horario, en qué dirección. No dejen ningún dato librado al azar o yo pensé, entendí que era acá, ¿no? Porque eso ya no habla bien de ustedes, de una primera impresión, que como todos sabemos, la primera impresión cuenta y mucho. Y uno tiene que ir como sabiendo, ¿no? qué expectativas tener de la misma entrevista, qué cosas hay que tener en cuenta, practiquen un poco qué cosas les pueden llegar a preguntar, creen ustedes que le pueden llegar a preguntar, traten de responder, pregúntense ustedes qué cosas destacarían de sus experiencias laborales anteriores o de su formación académica, escúchense a ver si les cierra la respuesta que dieron, si ustedes se entendieron, si son claros, vayan como preparados, como para que no sea improvisado. Y sobre todo en este punto es importante que ustedes sepan que
cada experiencia, el resultado de la entrevista la tienen que capitalizar, les vaya bien o les vaya más o menos, porque es una instancia más. Como decía Juanjo, a veces nada tiene que ver el desempeño que tiene un recurso en una entrevista con el desempeño que va a tener después en su puesto de trabajo. Es muy importante tener un buen desempeño en una entrevista para adquirir ese puesto laboral, pero después empieza otra vida, es otro mundo. Entonces, enfóquense en esto, que es como el punto de partida para todo lo que viene. ¿Cómo estamos? Preguntas frecuentes que hacemos los electores, que nos encanta ponerlos en una encrucijada. No, mentira, lo hacemos por lo que les dije. Tenemos poco tiempo y el objetivo es tratar de conocerlos lo máximo posible. ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste? ¿En qué aspectos crees que tu formación profesional te prepara para este trabajo? Esto es lo que yo le digo siempre, ¿no? La brecha que se puede generar entre oferta y demanda o entre la formación académica y la expectativa que tiene una empresa cliente a la hora de cubrir una posición. Yo siempre hago el mismo chiste cuando charlo con algunos clientes porque acá en Posadas hay un club de fútbol relativamente chico, que los que son hinchas de Guaraní me van a matar si me escuchan, pero me pasa que a veces me siento con un cliente y me dice, mirá, necesito cubrir esta vacante. Necesito una persona así, así, así. Entonces yo siento que me está pidiendo a Messi para jugar en Guaraní becado, ad honorem, o por 2 pesos, suelo decir yo. Entonces, si bien yo trato de orientar a mi cliente y decirle, bueno, no, mira, las posibilidades del mercado es esto y esto y esto, después con el candidato me es mucho más difícil, si no hizo esta reflexión, poder explicarle qué expectativa tener o cómo puede llegar a ser la realidad en el mercado. Conozcan su mercado y sepan lo que quieran. Todos ustedes viven en provincias diferentes, entonces quiero que sepan dónde están insertos y qué expectativas tener de cada lugar o de cada empresa. Te van a preguntar qué responsabilidades tuviste, qué cosas te gustó o no tanto de un trabajo anterior. Te pueden preguntar sobre jefes, sobre compañeros, qué aprendiste, por qué querés cambiar de trabajo si es una entrevista laboral que van y están trabajando actualmente. Es una pregunta que sí o sí les van a hacer. Tienen que tener en claro, nunca hablen mal de su actual empleador o de su ex empleador, sino que sepan especificar los puntos que les disgustaron, pero sin ser exageradamente peyorativos. ¿Con quién podemos contactarnos para pedir referencias? Siempre es importante que ustedes tengan un sponsor en el trabajo anterior, que los haya conocido y que nos pueda describir bien cuestiones de ustedes que sean reales y concretas, o sea, que los conozca más allá de lo técnico, cómo se desempeñan. Y después identifiquen esto que les dije antes, ¿no? Habilidades, aptitudes, logros, qué cosas fuiste desarrollando últimamente en cuanto a capacidades, qué aspiraciones tenés. La pregunta ¿cómo te imaginás dentro de 5 años? Es muy buena porque es muy difícil de responder, pero obviamente que apunta a una proyección general de la persona. Una vez en una entrevista grupal me contestaron, yo pregunté cómo te gustaría verte dentro de 10 años. Y me contestaron como dentro de 10 años me encantaría estar tirado en una playa tomando sol porque me gané la lotería. La realidad es que a mí también, pero no era el contexto como para dar esa respuesta, entonces yo les miro y les digo, ¿jugás a la lotería? Por lo menos mínimo, chicos. Me dice, no, la verdad que no. Entonces, ahí es como que, yo no, pero estoy seguro que ustedes lo hubieran descartado de ese proceso, acá hay uno que me lo tacha. Y bueno, la realidad es que hay cosas que dan para responder y otras que no. O sea, siempre estén alineados obviamente al contexto en el que están. Y por último, lo que les decía, lo que finaliza con el plan de acción, tiene que ver en qué pasa después de la entrevista. Siempre el selector está tapado de proceso y a veces llama por el sí, a veces llama por el no, siempre llama por el sí. Y no tantas veces por el no, a veces por cuestión de tiempo, a veces porque la decisión no la toma él y se pierde información. Nos hagamos cargo de nuestro proceso y hagamos seguimiento nosotros. Lleva un registro de empresas a dónde enviaste tu CV. Me pasa seguido que a veces le digo, te estoy llamando de tal lugar porque vos me enviaste tu currículum en respuesta a tal aviso. ¿En cuál? ¿En qué? ¿Cuándo? Y no tengo que ser yo la que te dice a qué trabajo te postulaste. Se entiende que vos estás en un proceso y te haces responsable de lo que estás haciendo. No lo hagan nunca, por favor, les pido. Siempre activos, si están en la búsqueda laboral, muéstrense con esa actitud, muestren ese compromiso. Manden un mail de agradecimiento
a la persona que los entrevista, hagan un llamado de seguimiento, obviamente en tiempos prudenciales. Si le entrevistaron hoy, no llamen mañana 35 veces, porque es muy poco probable que alguien tenga una devolución para darles, pero es importante que ustedes persigan esa devolución porque, como les dije, es una instancia de aprendizaje y está bueno que alguien del otro lado les diga qué sucedió en esa instancia. Infórmense sobre el proceso. Cuando están en la primera entrevista, pregunten cómo sigue, si va a haber otras entrevistas, cuánta gente más me va a entrevistar, si hay evaluación psicotécnica, si hay preocupacional. Pregunten, no tengan miedo de preguntar. Yo sé que ustedes ya son una generación que no tiene miedo de preguntar, pero por las dudas se los refuerzo. Memorícense el nombre, el apellido y el cargo de la persona que los entrevistó, inclusive si tienen esa información antes de la entrevista también. Y cuando salgan de una entrevista laboral, siempre déjense un ratito para reflexionar sobre la misma y hagan una evaluación. Pensá qué cosas dijiste que en el instante que la estaba diciendo dijiste, oh, esto lo tendría que haber dicho. O saliste y se te ocurrió un ejemplo re bueno de algo que en ese momento no. Anoten, piensen, como para que la próxima ya sean más especialistas y ya tengan un desempeño mejor. Obviamente, como les dije antes, si pasa un tiempo prudencial y no tienen noticias, traten de llamar y consultar y actualicen periódicamente el currículum con cada novedad que tengan para contar. Esto les dejo algunos, así un pantallazo general de cuáles son algunos de los portales, la mayoría en Argentina, bueno, LinkedIn es de LATAM, donde ustedes pueden ir registrándose para cargar su empleo, donde pueden ir buscando avisos laborales. Además de esto, y además de Manpower, cualquier otra consultora de recursos humanos también. Y con esto damos por finalizado. Espero que les quede algo, chicos, y que se lleven una reflexión y que todos encuentren trabajo. Gracias.